Western North America, 65 million years ago. The world is about to come to an end. An asteroid 6 miles wide slams into the Earth. Dust clouds block out all sunlight. Thousands of species perish. The dinosaurs never recover, and mammals inherit the Earth. It's a compelling theory, but scientists still debate what really did in the dinosaurs. Dinosaurs once flourished on every continent. Some of the best-known, like Triceratops and the T-Rex, lived during the dinosaurs' final days, a period known as the Cretaceous. When the Cretaceous period came to an end 65 million years ago, so did the dinosaurs. For over a decade, Kirk Johnson and his team from the Denver Museum of Natural History have been combing the Badlands of North Dakota for clues to one of science's greatest mysteries. The whole study of the extinction of the dinosaurs is complicated because here are these huge animals that lived on Earth for 150 million years. They became extinct 65 million years ago, yet it's quite hard to solve a crime that's 65 million years old. Basically, the dinosaurs disappeared 65 million years ago. Who done it? Covering hundreds of square miles of parched terrain along the Little Missouri River, the Dakota Badlands is one of the best spots on Earth where the mystery can be investigated, where well-preserved fossils survive from the crucial time just before and just after the dinosaurs vanished. This is it. This is the horizon which marks the extinction of the dinosaurs. Below this level, and out in here, there are dinosaur fossils. Y sobre este nivel, hacia estas rocas, no hay fósiles de dinosaurios, así que estoy parado sobre el nivel que marca la extinción de los dinosaurios. ¿Qué pasó entre los períodos Cretácico y Terciario que pudo causar la desaparición de los dinosaurios? Una de las más importantes pruebas yace a nuestros pies, en una distintiva capa de arcilla. El análisis de una muestra tomada en Guglio, Italia, en 1978, reveló que esta era rica en un elemento llamado iridio. Generalmente escaso en la corteza terrestre, este es común en los meteoritos, pero la muestra italiana tenía más de 30 veces la concentración normal de iridio. Tal cantidad solo pudo haber llegado del espacio exterior. La capa de arcilla le da la vuelta al mundo, desde Nueva Zelanda hasta Dakota del Norte, y en todas partes esta contiene grandes cantidades del elemento, y solamente hay una razón para que tanto iridio pudiera haber sido esparcido por el mundo. Un asteroide gigante debió haberse estrellado contra la Tierra. La roca chocó, produciendo una gran nube cargada de iridio que flotó alrededor del mundo. Para que un asteroide produjera una nube con semejante carga, debió haber tenido 9 kilómetros de diámetro y haber pesado 3 trillones de toneladas. Aunque esta teoría de la gran explosión era controvertida, la evidencia comenzó a demostrar que un enorme asteroide se había estrellado contra el Mar Caribe hace 65 millones de años. Rastros de un cráter de casi 200 kilómetros de diámetro se encontraron al norte de la península de Yucatán. Para dejar un cráter de ese tamaño, el impacto debió haber sido muy poderoso, 10.000 veces más que si todas las armas nucleares del mundo explotaran al unísono.
¿Qué sucedió después de la explosión? Ciertamente, nadie lo sabe. Una teoría dice que la explosión causó un pedernal mundial. Un investigador encontró grandes cantidades de carbón en las capas de iridio en Dinamarca y Nueva Zelanda, tal vez la marca de un holocausto global. Otros científicos creen que la explosión causó una ola de casi 1 kilómetro de altura, y otros sugieren que la polvareda provocada por el asteroide tal vez produjo torrentes de lluvia ácida, lo suficientemente fuertes para aniquilar muchas especies de plantas y de animales instantáneamente. Otros científicos especulan que cuando el asteroide explotó, billones de toneladas de lecho de roca fueron pulverizadas, liberando grandes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera. Todo ese dióxido de carbono atraparía el calor de la Tierra, convirtiendo el planeta en un enorme invernadero. Las temperaturas en todo el mundo debieron haber subido, a menos que el impacto haya causado un invierno nuclear. Y en este escenario, las nubes de polvo y el humo pudieron haber opacado la luz solar y sumido la Tierra en una total oscuridad. Así, las plantas dejarían de producir oxígeno y la vida lentamente se extinguiría. Como los eruditos no están de acuerdo sobre el impacto del asteroide, buscan pistas en los fósiles. ¿Saben dónde estamos? Cerca de este lugar. ¿En el sureste? Sí. Las tierras yermas de Montana y Dakota del Norte han atraído a los buscadores de fósiles con la intención de solucionar el misterio de la desaparición de los dinosaurios. Una vez más, los dinosaurios lo atraen a uno. No hay duda, pero son poco comunes y cuestan mucho trabajo. Las hojas fósiles cuentan otra clase de historia. En realidad te dan el contexto. Al ver el mundo actual, este es un planeta verde y las plantas cubren la superficie terrestre. Las plantas viven en su medio ambiente y responden a este. Así que se puede aprender mucho acerca del mundo viendo las plantas. Y no solo eso, pues, así como las plantas son comunes al paisaje, también lo son como fósiles. Hemos hecho cuentas en un bosque moderno y hemos descubierto que, por ejemplo, en un solo bosque se producen 10 millones de hojas por acre al año. Así que viendo las plantas fósiles al final del Cretácico es como ver por una ventana. Dan más información que si solamente viéramos los animales. Hay veces que restos de plantas diferentes han sido preservados en una misma roca. Ya casi, ¿eh? Oh. Hojas de nenúfar o lirio de agua y de una planta parecida a una magnolia pueden aparecer unas junto a las otras. En la última década, Johnson ha coleccionado más de 30.000 especímenes fósiles de plantas. Nos dicen mucho sobre cómo era el medio ambiente cuando los Tyrannosaurus rex y los Triceratops vagaban por la parte occidental de Dakota del Norte. Esta hoja, por ejemplo, tiene un perfil terso y las puntas son alargadas como las que hoy día se encuentran en las selvas tropicales, en zonas con mucha precipitación y diversas temperaturas, donde no hay mucho frío en el invierno y siempre hay agua, muy diferente a lo que vemos hoy día. ¿Acaso esto es un desierto o una altiplanicie? Hace 66 millones de años, esto probablemente era una selva subtropical dividida. Las hojas fósiles son indicadores del clima en que existieron, así que viendo estas sabemos que esta zona era húmeda y de clima templado. Hemos encontrado hojas fósiles de palmeras, hojas de palmeras cerca de la frontera canadiense. Así que estamos hablando de un lugar cuyas condiciones eran mucho más húmedas y mucho más calurosas de lo que son hoy día. Más pistas aparecen bajo el microscopio de Johnson. Polen antiguo. Y por este se han podido identificar más de 100 especies de plantas del período Cretácico.
Pero al final de la era, algo sucedió. De acuerdo con Johnson, el 80% de todas las plantas desaparecieron. Estoy totalmente convencido de que hubo una gran catástrofe biológica al final del Cretácico y está conectada con la evidencia física del impacto de un asteroide, así que yo sí creo que un asteroide fue el culpable. No obstante, muchos paleontólogos dudan acerca de la teoría del asteroide. Uno de los mayores críticos de esta teoría es el poco ortodoxo buscador de fósiles Bob Baker. Hay una teoría muy popular entre los periodistas y los geofísicos sobre un meteorito. El gran puño de Dios se estrelló contra la Tierra al final del Cretácico y levantó esta enorme nube de polvo que opacó el Sol. Provocó lluvia ácida y acabó con los dinosaurios. Eso es pura farsa. Puede que un meteorito se haya estrellado contra la Tierra más o menos cuando los dinosaurios se extinguieron, pero fue como un tiro cósmico por la culata. Pues los dinosaurios ya estaban en camino a la extinción desde hacía 6 millones de años. Y si un meteoro grande para matar a los dinosaurios se estrelló contra la Tierra, este hubiese exterminado todos los sapos, las tortugas y las ranas tropicales. No hay nada más delicado que una tortuga tropical. No soporta ni el más mínimo cambio de temperatura. Así que si hoy día se estrella un gigante de estos contra la Tierra, como lo sugiere la teoría, y levanta una gigantesca nube de polvo y enfría la atmósfera y provoca lluvia ácida, ¿quién se morirá primero? ¿Los dinosaurios de 10.000 kilos? ¿O una tortuga de 1 kilo? Pues la tortuga se morirá primero. Pero las tortugas no se murieron. No hay señal alguna de su extinción al final del Cretácico. No pregunten por qué murieron los dinosaurios, sino por qué sobrevivieron las tortugas. Baker se fija en todos los 150 millones de años de los dinosaurios, cuando muchas especies murieron mucho antes de que el asteroide se estrellara. Por cierto que los dinosaurios aparecieron y desaparecieron durante toda esta época, no solo al final. Es muy preocupante, pues el mismo patrón se repite una y otra y otra y otra y otra, y otra vez, y lo que estamos buscando es un asesino en serie. Un asesino darwiniano en serie que ataca terrestre o acuáticamente cada 10, 15 o 20 millones de años, y lo hace siempre de la misma manera. Y este asesino en serie siempre ataca el mismo perfil de víctimas, siempre es el mismo animal del ecosistema al que aniquila, y siempre son los mismos animales los que deja con vida. Es muy preocupante e intrigante. De acuerdo a Baker, los problemas comenzaron al principio del período Cretácico. El supercontinente Pangea comenzó a separarse y las masas terrestres de hoy día comenzaron a aparecer. Un enorme mar cubría a Norteamérica, desde el Golfo de México hasta el Ártico. Los mares retrocedieron lentamente y entonces aparecieron los puentes terrestres entre los continentes que anteriormente estaban aislados. Cuando las aguas bajas se secaron, los animales pudieron caminar. Los dinosaurios podían caminar desde Wyoming, cruzando Alaska, hasta Mongolia. Y viceversa, un dinosaurio chino podía caminar a través del estrecho de Bering, cruzando Canadá hasta Wyoming. Cada dinosaurio que se movilizaba llevaba consigo 20 o 30 enfermedades. Al final del Jurásico había muchos puentes terrestres. Docenas de dinosaurios se movilizaban llevando consigo cientos de enfermedades y no había manera alguna de detener la muerte de los animales que viajaban. Pero no hay evidencia alguna que demuestre que los dinosaurios aniquilaron su propia especie. Stephen Jay Gould, biólogo de la Universidad de Harvard, se inclina hacia la teoría del asteroide y sugiere una muy sencilla razón sobre por qué los animales más grandes eran más vulnerables que los pequeños durante una catástrofe. Bueno, no sé por qué murieron. No lo sabemos, pero si quiere escuchar algo... es posible, y esta es solo una conjetura, que el gran tamaño de los dinosaurios era muy perjudicial para su existencia durante momentos catastróficos. Pues si tenían cuerpos tan enormes, el tamaño de su población no pudo haber sido muy grande.
Y la mejor manera de sobrevivir una catástrofe es con la existencia de grandes cifras de la misma especie, porque este es un hecho fortuito. Mientras más existan de esa misma especie, más oportunidad hay de que alguno se salve. Y si uno es muy grande, no encontrará muchos lugares donde se pueda esconder. Seguro que los pequeños mamíferos tenían enormes poblaciones dentro de su especie y muchos lugares donde esconderse, figurativa y literalmente hablando. Los dinosaurios murieron, pero las tortugas, los cocodrilos y las ranas sobrevivieron. ¿Pudo acaso ser el clima frío que surgió después de la colisión del asteroide el que causara la desaparición de los dinosaurios? Los paleontólogos siempre han creído que los dinosaurios solamente habrían podido subsistir en climas cálidos, pero el paleontólogo Bill Clements de la Universidad de California ha encontrado fósiles de estos en el extremo norte de Alaska, donde los templados veranos cretácicos habrían sido seguidos por inviernos oscuros y fríos. Estos son algunos de los huesos que han sido encontrados en Alaska. Son restos de dinosaurios y nos dieron las primeras evidencias de que estos pudieron vivir a grandes altitudes. Recientemente otras especies de dinosaurios han sido desenterradas en la parte sur de Australia, y allí hace 125 millones de años los inviernos eran extremadamente fríos. El caso de estos dinosaurios adaptados al frío comienza a tener sentido. Si el mundo fue lanzado a un oscuro invierno después del asteroide, entonces los dinosaurios que se habían adaptado al frío pudieron haber sobrevivido, y las tortugas, amantes de los climas calientes, debieron haber muerto. En realidad fue opuesto lo que ocurrió. Los dinosaurios desaparecieron y las tortugas y los cocodrilos sobrevivieron, lo que nos dice que no fue ni el frío extremo ni la oscuridad las causas de la extinción de estos animales. Lo que en realidad aniquiló a los dinosaurios, según Clements, fue el gradual enfriamiento a lo largo de millones de años. Una sutil presión que llevó a estos animales a la desaparición. Haga una analogía con la flora de hoy día en el desierto del noroeste norteamericano. Los cactus allí toleran gran variedad de temperaturas entre el día y la noche. Pero en las montañas de Arizona se encuentra repentinamente una zona donde los cactus ya no crecen más. Y eso mismo sucedió con los dinosaurios, dice Clements. Podían tolerar algunos cambios climáticos, pero tenían un límite. La teoría del asteroide ilustra una vívida escena de la muerte de los dinosaurios durante los días o semanas siguientes al gran impacto. Pero la investigación de los huesos fósiles y de las plantas hace que esto parezca demasiado sencillo. La teoría del meteorito es muy popular porque motiva una gran portada para una revista. La revista Time tuvo esta maravillosa pintura de un Tyrannosaurus Rex y de una gigantesca bola de fuego que caía sobre este. Eso es arte fantástico, sirve para hacer maravillosas películas. Pero científicamente esto es basura. Recuerden que tenemos que encontrar un asesino en serie que asesina dentro del ecosistema de la misma manera todas las veces. Y el perfil de las víctimas no incluye a las ranas como tampoco incluye a las tortugas. Y la teoría del meteorito, infortunadamente, ignora esos incómodos hechos. Es difícil saber qué es más sensacional, el asesino en serie o el asteroide gigante. Pero sí existe una indiscutible realidad. Los dinosaurios están muertos. Es como si un periódico amarillista o una loca idea científica matara a los dinosaurios. Pero en los últimos 14 años que han pasado, desde el descubrimiento del iridio en Italia, mucha información se ha reunido sobre ambos, los asteroides, sus impactos y acerca de los registros biológicos, los registros de la vida animal y de las plantas a través de los límites de los periodos Cretácico y Terciario. Y ahora, con todo el ruido hecho por la noticia de un cometa estrellándose contra Júpiter, comenzamos a darnos cuenta que los impactos producidos por asteroides o cometas no son nada extraños a nuestro sistema solar y no hay razón para no creer que estos impactos puedan ser una fuerza motriz en la evolución de la vida en este planeta. Nunca podremos saber si los dinosaurios murieron a causa de olas epidémicas, o si el descubrimiento de las capas de iridio son un indicativo de que sutiles presiones climáticas estaban llevándose a cabo. Pero una cosa sí es cierta: sin la extinción, la vida sobre la Tierra hubiese tomado un curso muy diferente, de acuerdo a Stephen Jay Gould. Lo más seguro es que estamos aquí hoy día por
por pura suerte, ya que los dinosaurios que habían estado dominando a los mamíferos durante los tiempos normales se extinguieron masivamente y ninguna criatura podría haberse salvado o prepararse. Bueno, no prepararse. Se extinguieron masivamente y ninguna criatura se hubiese podido preparar. Y eso le da a la historia de la vida esa condición de casualidad, de azar. Nosotros estamos aquí literalmente por la buena fortuna de la extinción de los dinosaurios. Para cualquier detective sería un caso desconcertante, con varios posibles culpables. Un lento cambio de clima, una acechante epidemia y un asteroide que se escapó. El rastro de las huellas está frío hace 65 millones de años, que fue lo que mató a los dinosaurios. Este es el caso que quizás jamás se cerrará.